autonomía es mejorar la calidad del gasto. Reconoció además el trabajo del gobierno central. De momento son 16 intervenciones y de esta forma avanza el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la sostenibilidad y eficacia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, calificado como urgente en materia económica. Señor secretario, certifíquese la moción presentada por el asambleísta Javier Dazo, ha sido ingresada por escrito, por favor. Sí, señor presidente, la moción ha ingresado por escrito a esta secretaría. Señores y señoras asambleístas, ¿tiene apoyo la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-LMJBPX-2026-0012-M de 14 de febrero de 2026, dirigido al señor Nilton Sempit, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para negar y archivar el proyecto de ley orgánica reformatoria al COTAD para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los GAT. De mi consideración, en ejercicio de la potestad establecida en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de conformidad con el artículo 128 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en atención al punto 2 del orden del día de la sesión número 70 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuyo objeto es conocer el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, calificado de urgente en materia económica por la Presidencia de la República, mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva negar y disponer el archivo de dicho proyecto con base en las siguientes consideraciones. Primero, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 8 y 240 de la Constitución de la República, el Ecuador se organiza en un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que se descentraliza y reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta autonomía, si bien debe ejercerse en armonía con la unidad del Estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas, no puede vaciarse de contenido mediante mecanismos que, en los hechos, permitan al Ejecutivo controlar, condicionar o reorientar la planificación y ejecución presupuestaria de los GATS más allá de los límites de coordinación y corresponsabilidad previstos en la propia Constitución. Segundo, el artículo 271 de la Constitución garantiza a los GATS la participación en los ingresos permanentes y no permanentes del Estado a través de un sistema de distribución que se rige por criterios preestablecidos, técnicos y no discrecionales. La propuesta legislativa condiciona esa participación al cumplimiento de una regla de asignación mínima prioritaria definida y controlada desde el Ejecutivo, facultando al órgano rector de las finanzas públicas a ajustar las transferencias cuando la regla no se cumpla. Tal condicionamiento convierte un derecho constitucionalmente garantizado en un mecanismo de premio y castigo, vulnera la previsibilidad, automaticidad y no discrecionalidad de las transferencias y afecta al núcleo esencial de la autonomía financiera de los GATS. Tercero, de acuerdo con el artículo 284 de la Constitución, la política económica debe, entre otros objetivos, asegurar la estabilidad económica, la sostenibilidad fiscal y la equidad territorial. Sin embargo, estos fines deben conciliarse con otros mandatos constitucionales concurrentes, como la obligación de destinar un porcentaje mínimo del presupuesto a programas sociales, el deber de atención prioritaria a grupos de atención prioritaria y la garantía progresiva de derechos. La imposición de una regla uniforme que obliga a destinar de manera progresiva hasta el 70% del presupuesto institucional codificado de egresos no financieros a inversión y mantenimiento, sin considerar la heterogeneidad territorial, fiscal y social de los GAT, genera un conflicto normativo entre el cumplimiento de la regla fiscal y el cumplimiento de obligaciones constitucionales en materia de derechos sociales, equidad territorial y atención prioritaria. Cuarto, el artículo 136 de la Constitución exige que los proyectos de ley respeten la unidad de materia. Bajo esta exigencia, el contenido de la propuesta excede la mera introducción de reglas de sostenibilidad del gasto, pues, primero, condiciona la entrega de recursos que forman parte de la participación constitucional de los GATS en los ingresos del Estado. Segundo, altera el régimen de rendición de cuentas y participación ciudadana en el ámbito subnacional mediante nuevos anexos, reportes y obligaciones específicas. Y tres, introduce mecanismos de supervisión y ajuste de transferencias a cargo del Ejecutivo.
Este conjunto de disposiciones configura un esquema de carácter punitivo y centralista que desborda el objeto de ordenar el gasto y afecta de manera directa el régimen constitucional de autonomías y la distribución de competencias y recursos entre niveles de gobierno. Quinto, el artículo 140 de la Constitución establece que los proyectos calificados de urgencia en materia económica deben referirse a aspectos sustantivos de la política económica y requerir un trámite expedito para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o enfrentar una situación económica adversa. El propio diseño del proyecto, que difiere su plena aplicación a ejercicios fiscales posteriores, prevé un esquema de gradualidad y requiere la emisión de lineamientos técnicos y ajustes progresivos. Evidencia que se trata de una reforma estructural del régimen financiero de los GATS y no de una respuesta inmediata a una coyuntura crítica. Ello desnaturaliza la figura de urgencia económica y desborda el uso excepcional del procedimiento previsto en el artículo 140. Sexto, el artículo 425 de la Constitución consagra la supremacía del texto constitucional y la obligación de ajustar las leyes al bloque de constitucionalidad, una reforma que en los hechos permite condicionar y reducir transferencias constitucionalmente garantizadas, subordina la autonomía financiera de los GAT a la interpretación de la Autoridad Económica Nacional, genera antinomias con mandatos específicos de gasto social y atención prioritaria y tensiona el principio de equidad territorial, no supera un test de compatibilidad con los artículos 1, 238, 240, 271, 284 y 285 de la Constitución de la República. Por las consideraciones expuestas y en cumplimiento del deber de esta Asamblea de garantizar la supremacía constitucional, la coherencia del ordenamiento jurídico y el respeto al régimen de autonomías y descentralización, propongo la siguiente resolución. Artículo único. Negar y disponer el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la sostenibilidad y eficacia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, calificado de urgente en materia económica por la Presidencia de la República, por contrariar el régimen constitucional de autonomías, la garantía de participación de los gobiernos autónomos descentralizados en los ingresos del Estado, los principios de proporcionalidad y razonabilidad en las restricciones a la autonomía financiera, y por desnaturalizar la figura de urgencia económica prevista en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador. Solicito a la Presidencia del Pleno someter esta moción a consideración de la Asamblea Nacional con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, señor Julio Vicente Patricio Javier Lazo Mendoza, asambleísta. Hasta aquí la lectura de la moción. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría. El secretario general ha dado lectura a la moción que fue presentada por el asambleísta Javier Lazo y en estos momentos se procede con el registro de las y los asambleístas para someter a votación esta propuesta del legislador, que plantea lo siguiente: un artículo único, negar y disponer el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, calificado de urgente en materia económica, por la Presidencia de la República, por contrariar el régimen constitucional de autonomías, la garantía de participación de los gobiernos autónomos descentralizados en los ingresos del Estado, los principios de proporcionalidad y razonabilidad en las restricciones a la autonomía financiera y por desnaturalizar la figura de urgencia económica prevista en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador. De esta forma avanza entonces el registro. De momento son 132 legisladores presentes para someter a votación la moción que escuchábamos de la voz del secretario general. El contenido y hacía referencia también a varios artículos de la Constitución de esta moción, que busca negar y disponer el archivo del proyecto de reformas al COTAD urgente en materia económica. Artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a las mociones. Las y los asambleístas tienen derecho a presentar mociones, las cuales, una vez argumentadas y apoyadas, serán entregadas por escrito a la Secretaría General a través del sistema de gestión documental. Las mociones presentadas, apoyadas y argumentadas serán aprobadas con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional, excepto en los casos en los que se requiera otro tipo de mayoría conforme a la ley. Esta necesita por lo menos 77
7 votos de respaldo para que obtenga el apoyo de los legisladores y legisladoras para el archivo como ha sido planteado por parte del asambleísta Lazo. Ya en los próximos minutos, cuando cierre el registro por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, iniciará la votación y conoceremos cuál es el pronunciamiento del Parlamento. Hay que recordar que también la ley orgánica de la función legislativa faculta a los legisladores presentar mociones de archivo para el primer debate. Si no alcanza los votos mínimos que se requiere para el archivo, significa que continuará el trámite, es decir, regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para continuar recogiendo las observaciones y presentar el informe para segundo debate dentro de los 30 días otorgados por la ley que rige al primer poder del Estado cuando se trata de económicos urgentes. De momento fueron 16 intervenciones que concitó este primer debate del proyecto de reformas al COTAD en materia económica. Respecto a esta propuesta, a esta moción del asambleísta Javier Lazo, hace referencia a varios artículos. De conformidad con los artículos 238 y 240 de la Constitución de la República del Ecuador, se organiza un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que se descentraliza y reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta autonomía, si bien debe ejercerse en armonía con la unidad del Estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas, no puede vaciarse de contenido mediante mecanismos que en los hechos permitan al Ejecutivo controlar, condicionar o reorientar la planificación y ejecución presupuestaria de los GAD más allá de los límites de coordinación y corresponsabilidad previstos en la propia Constitución. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 140 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Javier Lazo Mendoza. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Y únicamente los 140 asambleístas que se registraron pueden consignar su voto entre las opciones. El voto a favor se pinta en color verde, el en contra en color rojo, el blanco en el mismo color y la abstención en color azul. De estas 4 opciones, hasta este momento los asambleístas han hecho uso de 2, el voto a favor y el voto en contra. 58 asambleístas le dicen que sí están de acuerdo con la moción del asambleísta Lazo de archivar esta iniciativa. Todavía no alcanza los mínimos necesarios 77 para tomar la decisión, mientras que 60 y más sigue aumentando el número de legisladores le dicen que no y ya se registran 2 abstenciones. Por lo pronto podemos decir que no alcanzarán los votos de respaldo para apoyar la moción de archivo de esta iniciativa cuando faltan alrededor de 8 parlamentarios y parlamentarias por pronunciarse. 62 votos más los restantes no alcanzan y con ello podemos adelantarnos y decir que continuará el trámite de esta iniciativa en la Comisión de Desarrollo Económico cuando se cumple ya después de estas 16 intervenciones más los puntos de orden y también las observaciones correspondientes en este primer debate del proyecto de reforma al COTAD. Señor presidente, me permite informar que de un total de 140 asambleístas presentes, contamos con 63 votos afirmativos, 70 negativos, 0 blancos, 7 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por el asambleísta Javier Lazo no ha sido aprobada. La moción presentada por el asambleísta Javier Lazo no contó con los votos suficientes. Con esto cerramos el debate y una vez que ha finalizado este debate se